Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy quiero hacerles pues, conocido este gran grupo llamado Va por la Tierra, que está liderado por Salvador Castel. Él hoy nos va a platicar de manera muy breve algo de su experiencia, algo de este tema en relación con la economía circular, con la sustentabilidad. Muchas gracias, Chava, por estar aquí con Gestica. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, adelante. Oye, pues me gustaría primero, lo más importante es que te presentes y nos platiques de manera muy breve lo que te dedicas. Bueno, yo soy biólogo, biólogo marino, y tengo estudios de posgrado en genética, en ecología, en biología molecular, en educación especial, y más algunas otras situaciones, ¿no? Que tengan que ver con la formación de recursos. Nosotros nos dedicamos principalmente a generar una cultura de la sustentabilidad. Tenemos tres ejes rectores. El primer eje rector es la transferencia tecnológica, que no es solo el llevar una tecnología a un lugar, sino también dar a conocer estas tecnologías. De ahí la campaña de educación ambiental y derechos humanos, que está más dirigida a un público general, un público abierto. Y en tercer lugar, la profesionalización de las actividades que tengan que ver con sustentabilidad, que básicamente son dos cosas. Uno es la participación y creación y desarrollo de programas académicos y profesionalizantes, y por otro lado el apoyo, gestión y asesoría para la redacción de leyes y reglamentos para que pueda también ejecutarse, ¿no? Esto lo hacemos de esta manera porque, bueno, si no está articulado desde la ley hasta la ejecución y a quiénes se va a ejecutar y cómo se va a ejecutar, bueno, pues en realidad no se puede desarrollar, ¿no? Esta articulación eficiente de las cadenas productivas, de las cadenas del saber y sobre todo que impacta a la sociedad, ¿no? Con respeto a los ecosistemas. Claro. Oye, Chava, ¿cómo fue que ustedes empezaron a interesar por estos temas de economía circular, de sustentabilidad? Bueno, como biólogo siempre ha sido como que en general no hay el interés del cuidado ambiental, pero bueno, con el paso del tiempo, el impacto ambiental, la crisis climática y todo lo que observamos, la contaminación, el aumento de la población y todas las otras situaciones que ya son evidentes e innegables, pues poco a poco observamos que había una falta, una ausencia casi total de aterrizar el conocimiento científico y tecnológico en la sociedad, por un lado, y entonces esto también incurría en que la gente no sabía qué es lo que estaba pasando. Si la gente no tiene conocimiento del estado real en el que nos encontramos, no sabe qué hacer. Toma las mejores decisiones en base a la información que tiene, pero bueno, a veces no tienen ninguna información, entonces pues no pueden tomar una decisión. Entonces, bueno, poco a poco nos hemos ido agrupando distintas personas que tenemos interés, el mismo interés, el de llevar el conocimiento hacia la población. Y hace ya 9 años formamos el Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste. ¿Por qué formar una asociación civil? Bueno, porque eso te da peso y certeza jurídica y peso moral. ¿No? No es lo mismo que llegue una persona a decir, oye, estás contaminando el agua, a que ya un colectivo, colegiado de personas del área te diga, oye, estás contaminando el agua. ¿No? Esa fue la principal razón. Y también algo que nos impulsó mucho es que cuando yo estaba estudiando mi primer doctorado, prácticamente los estudiantes de posgrado son nada. Se les trata como entes que están pasando por una institución, no tienen derechos reales, no tienen principios, los ubican que no son ni estudiantes ni investigadores. Entonces es un vacío en el cual en teoría te estás formando como un doctor en ciencias ya para hacer una capacidad de opinión, pero la realidad es que en la práctica los tienen omitidos, ¿no? Entonces también esta creación del colegio, de una asociación civil, que en ese momento lo formamos puros estudiantes, puros doctorantes y maestrantes, nos daba la certeza para poder opinar en un nicho que prácticamente está desatendido y se encuentra en una situación fantasma, ¿no? Que son los estudiantes de posgrado. Ok, muy relacionado con esto que nos platicas,
He encontrado mucho valor en personalmente y también en la parte del trabajo en Gestica, encontrar el por qué hacemos las cosas. Entonces, ¿por qué invertir su tiempo, su dinero, sus recursos? Todo esto que requerimos día a día, haces muchas cosas, lo platicábamos recién entrando a la entrevista. ¿Por qué invertir todo esto en el área de economía circular, en el área de sustentabilidad? Bueno, esto es muy fácil. Una de las principales causas, o mejor vamos a ponerlo como es, la principal causa del deterioro ambiental y la crisis climática es la sinergia de tres fenómenos. Uno es el aprovechamiento irresponsable y irracional de los recursos, que va asociado a un hiperconsumismo y a un crecimiento de la población descontrolado. Entonces, consumimos mucho, lo hacemos mal y aparte somos muchos, obviamente el impacto es maximizado. Cuando nosotros entramos en los procesos de sustentabilidad, bueno, uno de los principios fundamentales es no impactar al ecosistema. Para no impactar al ecosistema tenemos que aprender a utilizar las materias primas y recursos naturales de manera eficiente. Hay varias estrategias. Una es, obviamente, reducir nuestras necesidades a las necesidades reales, que podemos llevarlo hacia lo que nos pasó en la pandemia. Cuando nos dijeron que nos íbamos a encerrar y que podía haber problemas económicos, optamos nosotros por comprar lo que es necesario. Dejamos muchas cosas de fuera que se vuelven innecesarias y por alguna extraña razón, papel de baño, ¿no? Pero bueno, esa es otra circunstancia. Entonces, la otra área es convertir toda la infraestructura y toda la articulación de procesos a que sean eficientes y sostenibles. Para que una situación sea sostenible, tenemos que, primero, evidenciar algunos fenómenos y algunas prácticas que son insostenibles, como la obsolescencia programada o la moda rápida y otras cosas, y empezar a pensar de manera distinta. Esto puede ser en pensar en ciclos de vida, aumentar el ciclo de vida de un producto o que podamos actualizarlo. La economía circular y el diagrama de la mariposa, que son más o menos lo mismo, que indican que el desecho de uno se pueda volver la materia prima de otro, y si no, por lo menos este desecho podamos inactivarlo o transformarlo, ¿no? Darle una valorización para que pueda, o más bien, no llegue al ecosistema. Lo ideal es reintegrarlo para que dejemos de extraer cosas de los ecosistemas. Si no es posible reintegrarlo, al menos neutralizarlo para que no cause un impacto. Y finalmente está el cambiar en cómo y en qué invertimos las cosas, que es una variación del diagrama de la dona, que debemos invertir más en cosas sociales, comunitarias, que brinden equilibrio más que desarrollo. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros estamos en una verdadera sustentabilidad, no debe haber un crecimiento económico como tal, debe haber una estabilidad y un equilibrio, porque nosotros estamos consumiendo lo que necesitamos, estamos reintegrando lo que producimos y llegamos a un estándar. No significa que no pueda haber generación de recursos. Está en contra, la sustentabilidad como tal está en contra de la acumulación irracional de recursos. Eso es de lo que no cabe, porque en ese momento los sistemas económicos, como algunas versiones del capitalismo, que agresivo es que se convierte en una especie de tumor. Es una pequeña parte que está absorbiendo todos los recursos y empieza lastimando el sistema completo. En cambio, si el ecosistema, el sistema de desarrollo y la misma humanidad, la misma comunidad de humanos y biológica, todos los que estamos ahí, está en equilibrio, entonces hay una distribución de los recursos, de la riqueza y también de las obligaciones y responsabilidades, que eso es también parte de lo que luego no hablamos, ¿no? Que queremos echarle la culpa a las grandes empresas, pero cada uno de nosotros, por el simple hecho de respirar, genera residuos y tenemos que estar conscientes de ello, y que también tenemos que ser parte de la neutralización de esos residuos, ¿no?
Muy bien. ¿Cuáles serían los tres principales beneficios de estos temas, de estas áreas? Dedicarse o de adoptar estas áreas como parte de vida y como parte del trabajo. Bueno, es un cambio profundo en nuestra forma de actuar y de ser, porque tenemos que sacrificar muchas de las cosas que hoy consideramos normales, ¿no? El cambiar de coche cada tanto, el cambiar de ropa cada tanto, el tener 25 pares de zapatos, vamos a tener tenis, chanclas y botas, no sé. Tenemos que cambiar la forma en que como percibimos nuestras necesidades. Ese es el paso uno. ¿Y esto qué significaría? Bueno, una desaceleración de la economía, eso es un hecho, porque ya si se deja de producir debe haber mercadeo, pero tenemos que basar nuestro mercadeo más bien en pequeñas disposiciones, en pequeños mercados, consumir local y depender lo mínimo del exterior. Eso es una parte de lo que es generar una comunidad sustentable, una comunidad que pueda generar su propia energía, sus propios alimentos y tratar sus residuos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, en una economía utópica, perfecta, sostenible, ni siquiera necesitaríamos las monedas. Tendríamos todas nuestras necesidades cubiertas en base a un sistema que esté en equilibrio, con inversión de tecnología, tratamiento de residuos, producción de comer, y alrededor un ecosistema que nos ayuda a ser resilientes. Ahora, eso no es un poco complicado con el tamaño de poblaciones que tenemos, pero entonces lo que hacemos es disminuir mucho nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, que todas juntas, estas huellas se convierten en nuestra huella ecológica. Básicamente la huella ecológica es esas pequeñas fisuras, grietas, daños que dejamos en el ecosistema por el simple hecho de existir. E incluye todo. Todo lo que se tuvo que consumir, quemar, producir energía para producir, desde ese sartén con el que cocinamos en la casa, esos zapatos, la gasolina, todo va sumando. Agua, gases, otros residuos. Tenemos que estar conscientes de todo esto. Entonces, si tomamos en cuenta que el chiste sería cambiar un paradigma, desde la parte psicológica, también está comprobado que en el momento que llegamos a esta paz mental del no necesitar, pues para empezar, desde la cabeza vamos a estar más en paz, más equilibrio, menos depresivos, menos la necesidad de tener y acopiar, ¿no? Y si lo llevamos al otro lado, bueno, vamos a disminuir mucho la cantidad de CO2 que emitimos. ¿Y eso es por qué? Porque es tan sencillo. Si no hay demanda, la oferta disminuye y entonces no vamos a tener un proceso de hiperindustrialización, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en China, que hoy es el verdadero enemigo del mundo, es el que produce casi todo el CO2 del mundo. Y bueno, nosotros seguimos teniendo de enemigos a otros lugares, otros países, pero tenemos que estar conscientes de que somos parte del problema, porque todos estamos contentos de tener gadgets baratos y cosas que son chinas porque están a la mitad de precio. Cosas que a veces no necesitamos, pero son cosas que pues si están ahí a un precio que ahora sí ya puedo adquirir, las adquirimos. Pero ahí en realidad lo que estamos haciendo partícipes es de esa gran emisión de contaminantes que está haciendo China, ¿no? Entonces, desde que entramos en un proceso de cultura para la sustentabilidad, de una cultura sustentable, requerimos menos cosas, porque somos felices con menos. Las culturas económicas, como el capitalismo, gran parte de la educación formal e informal también nos pone nuestros niveles de felicidad. Y estos niveles de felicidad requieren que nosotros tengamos para sentir que nuestra vida vale. Cuando tenemos una cultura de la sustentabilidad, vamos a tener nuestra proveeduría de alimentos, de energía, de agua, residuos, plantas, un ecosistema sano, un ambiente sano, y vamos a requerir muchas menos cosas. Vamos a ser más felices o felices pero diferente y vamos a disminuir nuestra presión en el ecosistema. Esto podría, como último beneficio, probablemente asegurar, si lo hacemos a tiempo, asegurarle un planeta para vivir a las siguientes generaciones. Muy bien. Oye, Chava, ¿y cómo ustedes como organización
comunican esta parte de sustentabilidad hacia el mundo? ¿Qué estrategias han utilizado para comunicar que ustedes apoyan, están alrededor de proyectos de sustentabilidad o de economía circular? ¿Cuáles son sus estrategias? Bueno, en la economía circular particularmente es un poco complicado hacer implementaciones porque el que puede consumir los residuos de otro no están generalmente en la misma zona. Entonces, este proceso de llevar de aquí hasta otro lugar y otro lugar lo vuelve complicado. Nosotros estamos invirtiendo mucho en mejoramiento de procesos. Si mejoramos los procesos o los innovamos, entonces lo que podemos hacer es cambiar el tipo de residuos que tengamos o pugnar por un sistema de desarrollo, un sistema de creación que tenga menos residuos y si ojalá hasta cero residuos, ¿no? Estamos impulsando mucho ese tipo de transferencias tecnológicas. También estamos impulsando mucho las plantas. Uno de los colaboradores es el inventor que está reconocida como mejor planta de tratamientos, inactiva cualquier tipo de basura prácticamente, y lo convierte en un material transformado que tiene un gran valor por sí solo. Entonces, estamos llevando varias líneas, y una es la formación en niños. Tenemos campañas de educación ambiental y todo esto, que los ponentes son niños. O sea, nuestros estrellas son niños. Esto hace que sea un aprendizaje nativo y fabuloso, y nosotros lo que hacemos es darle seguimiento, reforzar su conocimiento, porque los niños ya traen un chip súper acelerado y ya son mucho más conscientes. La siguiente parte que estamos llevando es la reeducación. Vamos a utilizar un término que está muy de moda, pero hay que deconstruir a la sociedad, porque estamos acostumbrados a un estilo de vida, un estilo de consumismo que es muy difícil desarraigarlo, ¿no? O sea, siempre estamos buscando o el auto nuevo, el coche nuevo, quiero un cuarto más. Y eso hay que deconstruirlo y enseñarles por qué. No es solo llegar y decirles no, sino, a ver, la cosa está así, hay alternativas similares, pero de mucho menor impacto, pero si las personas no tienen acceso a la información para poder tomar decisiones, entonces, bueno, pues están tomando decisiones que muchas veces son incorrectas. La otra línea es que participamos mucho en políticas públicas, en consejos, en juntas, asesorando regidores, diputados, senadores, porque nos interesa llevar también esta parte sustentable a la estructura orgánica legal de los estados, porque también tiene que haber dos cosas. Lamentablemente fuimos creados y somos un país que la educación es conductista, y por lo tanto en lo que podemos hacer el cambio a una sociedad consciente, bueno, tenemos que seguir aplicando las sanciones y los estímulos para que se migre hacia este nuevo tipo de sociedad, ¿no? Estimular a las personas que pongan paneles solares, y hay, por ejemplo, un paradigma. Es una obligación el plan de residuos, el plan de manejo de residuos de cualquier empresa, pero prácticamente nadie lo tiene. Entonces ahorita una de nuestras prioridades es actualizar en colaboración con los municipios sus planes ambientales para que este plan de manejo sea obligatorio. Entonces, o más bien, ya es obligatorio. Ahora, que se ejecute la ley para que ya esté vinculado a una licencia de funcionamiento, y entonces lo llevemos a una práctica. Y algo que debería de ser natural, las buenas prácticas económicas, las nuevas prácticas mercantiles, pues ni modo, se convierte en una obligación, ¿no? Y finalmente es la creación de sistemas profesionalizantes. Es muy, muy interesante ver, o más bien triste al mismo tiempo, que nosotros hacemos una revisión en la STPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o en las competencias del conocer, y no existe prácticamente nada que esté relacionado con derechos humanos o con sustentabilidad, con economía circular, con plan de manejo de residuos. Entonces, también estamos trabajando en esa línea para poder desarrollar planes y certificaciones que vayan relacionadas con esto, ¿no? Porque el plan de manejo de residuos, repito, es un ejemplo muy bueno, porque debemos de exigirlo como sociedad, que quienes estén prestando un servicio o vendiendo un producto
tengan al menos un plan de manejo de residuos, ¿no? Que sepamos qué hacen con su basura, cómo la separan, qué han hecho para disminuir sus emisiones, pero la realidad es que no pasa. Y si nos vamos a un problema todavía más grave como las grasas, bueno, las grasas son hipercontaminantes y las tiran en las tarjas. Eso hay que regularlo. Y esto requiere regulación y una campaña extensiva de educación formal e informal, o sea, en planes de estudios y aparte en la calle, ¿no? Que en los parques, en el cine, en todos lados lo vean hasta que se lo aprendan. Sí, eso es muy importante. Lo que me lleva a mi última pregunta que está relacionada. ¿Qué les dirías de manera muy concreta a aquellas empresas que aún no se toman en serio, que más o menos están escuchando del tema, pero que aún les falta como este empujoncito para por lo menos identificar que es necesario y que hay que empezar a poner las manos a la obra? Bueno, como ciudadano les pediría que, bueno, que por favor lo hicieran. Como colegio les diríamos, si lo quieren hacer pero no pueden, contáctenos, los apoyamos, vemos qué podemos hacer para que se ejecute. Y como un ciudadano responsable, bueno, también decirles que pronto va a ser obligatorio, entonces es mejor irse preparando, porque hay algo muy importante. Y esto es algo que es importantísimo que todas las empresas y ciudadanos lo escuchen. El 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, se activa el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú nos da a los ciudadanos, instituciones, a quien sea, la libertad y el derecho ya jurídico y constitucional de exigir a todas las instituciones nuestro derecho a un ambiente sano, el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones. Entonces, todo esto que está pasando se va a volver una realidad. El 22 de abril va a ser un parteaguas, porque ese día se activa el Acuerdo de Escazú. Y los cuerpos colegiados, los profesionistas, las asociaciones que nos dedicamos a medio ambiente, estamos esperando que sea ese día, para que entonces ya se empiece a hacer una realidad a nivel mundial. Pues qué felicidad que llega. Entonces el 22 de abril es un día que sin duda vamos a estar apoyando y pues bueno, nosotros también incluidos en la lucha y pues una de esas formas es esta, ¿no? El darle voz de pronto a personas, instituciones, a grupos, a ONGs, otras empresas, etcétera, que así como nosotros pues estamos pues en este camino, en esta convicción, ¿no? Y pues te agradezco mucho, Chava, que hayas tomado esta pequeña entrevista y pues que invites también a las personas a que conozcan Va por la Tierra, que conozcan también de su trabajo y pues bueno, aquí también estaremos para apoyar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya saben, denle like, compartan todo lo que hacemos. La única manera de llegar a todos es que nos ayuden todos. La acción climática es una responsabilidad compartida. Sí, muchas gracias y nos vemos pronto. Y tenemos evento el 22 de abril para celebrar el Acuerdo de Escazú. Muy bien, gracias, bye bye.